La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son emisoras dominicas del Perú. Y también se une a nuestra red otra red de radios muy importantes a nivel nacional. Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta y también Onda Digital TV y Fuego TV, canales de televisión que también a través del cable estamos llegando a cientos de miles de hogares. Y si usted solamente puede escucharnos cuando se traslada de ciudad a ciudad, también está AM Tagua que nos pone en podcast. Aparte de los aplicativos móviles, tenemos el Facebook de Radio Santa Rosa, señal en vivo, el de Radio Quillabamba también señal en vivo, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa transmitiendo en vivo y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 11 de abril del año 2022 y hoy es lunes santo. Generalmente nos olvidamos de esto. Hoy es lunes santo porque no solamente es domingo de Ramos y nos saltamos a jueves, no, hay lunes, martes y miércoles santo. Hoy es lunes santo. En este lunes santo saludamos a Rosa María Palacios. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes en todo el país. Hoy día vamos a entrar más temprano, lo habitual, con nuestro invitado. Va a estar con nosotros Alonso Segura, ex ministro de Economía y Finanzas, para hablar justamente de estos temas económicos que a todos nos preocupan. Pero antes tenemos que hacer las menciones, como siempre, de las personas que nos ayudan con el programa. Y comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Tu hijo aún no sabe qué carrera estudiar? Los invitamos a participar en los eventos virtuales gratuitos que la PUC ha diseñado para ayudarlos a explorar y descubrir su vocación de la mano de profesionales. Suscríbete en eventoscomienza.puc.edu.pe. Comienza a ser grande. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel de la Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de radiología y mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, urbanización San José Humacoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano. 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formando en luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz.
El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales del aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, ASB Estudio Contable y Auditoría. ASB Estudio Contable y Auditoría es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas, como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicios, entre otras. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Mimi Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com. Muy bien, y si usted quiere colaborar con nosotros, acerque su teléfono a la pantalla, capture el QR, ahí está, ese, y haga una donación a través de cualquier plataforma digital. En todas estamos y usted nos puede ayudar muchísimo, aunque sea muy pequeña la colaboración, no importa, nos puede ayudar muchísimo y lograr que salgamos al aire todos los días. Muy bien, a ver, un fin de semana con sus complicaciones. Hay varias noticias importantes, pero tal vez nosotras como Radio Pastoral vamos a destacar lo que creo que ya he puesto temprano en el noticiero: el Papa en Domingo de Ramos rezando por el Perú. El Papa poniendo en Twitter, ¿no es cierto?, un mensaje muy bonito, muy cariñoso. No ha sido el único, el cardenal Barreto también pidiendo lo mismo. ¿Pidiendo qué? Que los conflictos se solucionen encontrando un camino de paz, un camino de justicia para todos los peruanos, y que se alivie en la mayor medida las necesidades de los más pobres del país. Estamos en los ojos del mundo y dando pena, ¿no? Dando pena. Eso es lo más grave de todo. No estamos en los ojos del mundo por ser motivo de orgullo, sino por ser motivo de tristeza y desesperanza. ¿Y qué manera de estar en los ojos del mundo? El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, no se arrepiente de haber dicho lo que ha dicho. Ha tratado de dar una explicación sobre Hitler más complicada comparándolo con Fujimori. Dios mío. Un impasse, por llamarlo de alguna manera, espantoso entre el Congreso y el Ministerio de Economía y Finanzas, que esperemos se resuelva hoy. No saben legislar, pues. Ese es el problema. Entonces, se ponen de acuerdo con el Ejecutivo en reducir el IGB a ciertos productos esenciales: pollo, huevos, harina, leche, ¿no?, azúcar, lo básico, lo que se compra de base para cualquier casa peruana. Y hacen un enredo en el Congreso. Y en vez de aprobar por partidas bien discriminaditas, bien claras cuáles son, agrupan partidas. Entonces, no solo ponen leche, pues, sino también leche condensada, ¿no? No solo ponen pollo, ponen pato, ponen faisán, ponen pavo. Porque nadie se sentó a revisar el contenido y discriminando de cada una de las partidas. Hoy día lo van a arreglar. Ahora, esta no es la mejor manera que se puede hacer para mejorar la situación económica del país, pero de eso vamos a hablar con Alonso Segura. Y en las judiciales hay un tema que es bien importante y que creo que con toda la bulla que tenemos encima no hemos tomado clara conciencia. En el caso Tarata, como ustedes saben, se ordenó la detención preliminar de 11 personas. 9 fueron capturadas. Es solo preliminar, ya vence en estos días. Y lo que ha trascendido ayer es que por lo menos una persona, no se sabe si los detenidos o no, podríamos presumir que sí, ¿no? Una persona ha decidido corroborar todo lo que dice Carolyn López. ¿Qué dice Carolyn López? Que ha habido pues un contubernio entre Samir Villaverde, los sobrinos del presidente, el ministro de Transporte Juan Silva y los miembros del Comité de Provías para adjudicar la obra a los Pasapera.
Y se habla ya de tarifas de lo que se pagó a los miembros del comité. 0,05% de la obra. Les tocaba como 1,5 millones de soles por adjudicarla. Esto toca directamente al presidente de la República, le guste o no. Y va a seguir jalando la pita de una madeja mucho más larga. Anoche salió Bruno Pacheco en televisión, no sé para qué, la verdad, para decir que no sabe nada, que todo es técnico, que todo es perfecto, que es absolutamente inocente, que se esconde porque está amenazado, porque le hacen ofertas para que eche al presidente. Creo que fue un número publicitario más, ¿no? Pero el punto es que a esas alturas está claro que hay algunos que están comenzando a hablar y que están corroborando lo que dijo Carolina López. Y a medida que esta corroboración se sustente en una historia que tiene hechos creíbles, verificables, la situación de Pedro Castillo cada vez va a ser más complicada. El caso de las empresas chinas en el Perú también se complica por otra razón. El representante de estas empresas, el apoderado de estas empresas, el señor Aguilar Quispe, que supuestamente no conocía al presidente, que no tenía nada que ver con él, que jamás en su vida había tenido relación alguna con nadie, salvo con los empresarios chinos, de los cuales era representante, en procesos autónomos y limpios. Resulta que lo han ubicado también ayer, en diciembre pasado, jugando una pichanguita en la Videna, con el presidente de la República y con los sobrinos. Las investigaciones judiciales están avanzando muy rápidamente, muy rápidamente. Pero lo que avanza más rápidamente es la impopularidad del presidente y la impopularidad del Congreso. Ayer Ipsos sacó una encuesta, de la cual tengo acá algunas cifras, que creo que es importante compartir, porque no es fácil ver un deterioro tan violento de un presidente de la República en cuanto a su popularidad. Es impresionante. No todos quieren que renuncie, ojo. Hay un sector de gente que desaprueba su gestión, pero que estaría dispuesto a que termine. Pero los que se desaprueban su gestión son una cantidad impresionante. Voy a leerles aquí ahorita el cuadro para que tengamos esto más o menos claro. Y miren, la desaprobación en este momento del presidente es 76%, 76 puntos, y su aprobación 19 puntos. Igual que Datum la semana pasada, ya está debajo de 20. Está debajo de 20. Eso quiere decir que, a ver, cada 10 peruanos, 8 lo desaprueban. 8 lo desaprueban. A donde usted vaya, hace un comentario para ver más o menos qué piensa la gente. Bueno, estése seguro que si el comentario es favorable a Pedro Castillo, usted va a estar en problemas en ese grupo. En promedio, ¿ok? Usted está en una reunión de 10, 8 desaprueban al presidente de la República. Y luego tenemos más cosas. Tenemos acá la evaluación, esto es curioso, ¿no?, del Congreso. Y el Congreso tiene 14 de aprobación. Mari Carmen Alba, como ella, 15. El Congreso, 14, y el presidente, 19. Pero no es sobre 20 la calificación, ¿eh? Es sobre 100. Están requete jalados, pero jaladazos. El presidente y el Congreso. El presidente y la presidenta del Congreso. Y luego tenemos, claro, por lo que les decía, 15 y 73, la señora Mari Carmen Alba. Y luego tenemos también, le preguntan a la gente si el presidente debería renunciar. Y el 63% dice que sí, que renuncie. Y el 35% dice que no precisa y 2% no, perdón, 2% no contesta y 35% dicen que no renuncie, que termine su mandato. Pero ya estamos acá en 2/3 del electorado. O sea, de cada 3 peruanos, 2 le van a decir que renuncie.
No que cambie, no que mejore, no, que renuncie. 2 de cada 3. Y en el otro caso es 8 de cada 10 si quieren, o 4 de cada 5. Desaprueban su gestión. Y es un deterioro rápido, porque en realidad en febrero y marzo estaba como 10, en marzo estaba 10 puntos más abajo. Ahí todavía el 53 pedía que renuncie. Ahora estamos en el 63 que pide que renuncie. ¿Qué está esperando el presidente? ¿Llegar a 80, a 90% del país diciéndole, por el amor de Dios, señor, renuncie y váyase? Y todos tenemos más o menos claro a estas alturas que el presidente no va a renunciar, ¿eh? De ninguna manera. O sea, como yo les decía, uno no se saca el boleto de la TIC y lo devuelve. Ni hablar, ni hablar. Ayer yo escribí una columna sobre algunas salidas, Alberto Vergara escribió otras. No son contradictorias entre sí. La que yo planteo es la que deseo, y entiendo perfectamente que es casi una utopía, ¿no? Pedir a los políticos que crean en el bien común, que se sacrifiquen por el Perú, que quieran a su país y se sienten y digan, bueno, con 66 votos en el Congreso podemos reformar la Constitución, con apoyo popular, por supuesto. El apoyo popular está ahí. El apoyo popular está ahí, ya está. Lo que necesitan es un plan de reformas constitucionales sobre el sistema electoral y sobre la relación ejecutivo y legislativo que sea justa, que los ciudadanos veamos como razonable y justa, y que eso lo vayamos a votar y lo aprobemos y sobre ese plan trabajemos. Eso da mucha esperanza y una salida a una situación crítica. Lo que pide a Alberto Vergara es algo más simple, que se llama una mesa por la cordura, algún espacio de siquiera conversación, debate entre la sociedad, para ponernos de acuerdo en algunas cosas mínimas. Es curioso, Keiko Fujimori está callada en estos tiempos, muy callada, muy callada. Y debería estar en una actividad política, si es que quiere hacer política, que la lleve a buscar consensos. El señor López Aliaga, que es más vocal, que está más en más entrevistas, y que es una persona difícil, ¿no? Que el consenso no parece su carácter. Pero podría utilizar esas habilidades empresariales que le han dado tanto éxito para tratar de sentarse con sus adversarios políticos y entender algo que creo que no está entendiendo los políticos peruanos. Porque no conocen la historia. Bueno, si no conocen las partidas arancelarias, menos van a conocer la historia. La historia del Perú de los últimos 200 años, como dice Pedro Castillo, a pesar de su desprecio por esa historia, es una historia muy rica, muy llena de momentos nobles y de enorme sacrificio, pero también de momentos muy oscuros. Y la historia nos dice que cuando las personas no encuentran una salida pacífica a sus problemas, lo que reina es la violencia. Lo que reina es la violencia. Entonces, y en ese clima de violencia, todos terminan perjudicados, incluidos los partidos políticos que están en el Congreso. Y yo lo que me temo, y no quiero y no deseo, es que comencemos a ir todas las semanas a situaciones de violencia que hagan de la violencia un camino permanente. Así lo ha visto el Papa. Así desde lejos se ve. Si estas personas no se ponen de acuerdo, pues vámonos a un camino de violencia permanente. Muy bien, ya está con nosotros Alonso Segura, listo para conversar sobre el faisán, los ravioles y estas cosas tan ricas que come el pueblo peruano todos los días. Yo nunca en mi vida he comido faisán, ¿eh? Además creo que nunca he visto un faisán. Pero en fin, Abel, tenemos que hacer una pausa. Ir a la pausa, ¿verdad? Así es, y volvemos con Vamos el a la doctor pausa y Alonso regresamos. Segura. Así es, Rosa María, permíteme antes agradecer a ASB Estudio Contable y Auditoría, que una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas, como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros.
Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencias, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Más información en nuestra página web asbcontable.com. Adelante y pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos comunicados en todo el Perú. Queremos agradecer también a Eduardo Nakazone por su generoso donativo en el PayPal. Así que muchísimas gracias. Usted también puede colaborar con Radio Santa Rosa. Rosa María, adelante, por favor. Muy bien, y estamos con lo anunciado. Está con nosotros Alonso Segura, ex ministro de Economía y Finanzas, para hablar de el ganso, el pollo, la leche condensada, los raviolis y esas cosas tan ricas que integran la canasta popular. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo que primero que quería preguntarle es, hagamos una autopsia del difunto. El proyecto de ley no se puede aprobar en las condiciones en las que está, pero ¿qué pasó? Yo tengo la sospecha de que los congresistas no entienden muy bien el concepto de partida arancelaria y que vieron unos numeritos y les pareció que eran los numeritos y votaron, sí, pues, si son los numeritos, y nadie entró a digitar el numerito y ver qué contenía cada partida. ¿Puede haber pasado algo así? Sí, bueno, gracias Rosa María primero por la invitación, espero que se escuche bien. Sí. Efectivamente, lo que propuso el Ejecutivo fue exonerar ciertos productos puntuales, ¿de acuerdo? El pollo, la harina, las pastas, o sea, ir por producto a, digamos, 4 o 5 productos. Y técnicamente eso es importante que la gente lo entienda para que uno pueda recuperar IGB, como hay etapas en la cadena, uno va pagando IGB, entonces para que todo se pueda recuperar, tiene que haber unos temas técnicos en el camino. Lo que hizo el Congreso es simplemente aprobó su propio proyecto en que no va por estos productos, sino metió todo y agarró, como dices, partidas arancelarias, que son los grandes grupos, como familias de bienes, de carnes, entran todas las carnes, no solo el pollo, entra, como dices, la carne de faisán, la carne de avestruz, el lomo fino, no sé, lo que sea, ¿no? La carne de jabalí, jabalí, etcétera. Entonces, y así ciervo, barrió con todo. Claro, entonces cualquier cosa que se mueva y se pueda comer o se cultive, ya lo metieron, ¿no? Entonces ahí hay tres problemas en realidad. El primero es el riesgo que yo ya había y otros habíamos anunciado de una medida atípica, entendible para ciertos bienes en esta coyuntura, pero atípica, que es ir por exoneración tributaria, porque no es la mejor medida, pero digamos, ok, pasa la medida diciendo, concéntralo en estos bienes en particular, combustibles y unos pocos alimentos, ¿no? Perdón, combustibles era selectivo, en IGB en algunos alimentos, ¿ok? Ya, listo. ¿Qué hicieron? Lo abrieron y lo ampliaron de la peor manera, metiendo básicamente todo lo que se les ocurrió, ¿no? Lo segundo es que como técnicamente no han tenido cuidado de las cadenas, lo que podría ocurrir es que no puedas recuperar IGBs al final, muchos terminen no bajen los precios porque en algunos no se puede recuperar, ¿no? Y bueno, y lo tercero es que en realidad el costo fiscal de esto es mucho más grande. El costo fiscal original de la medida, el costo para el fisco, esta pérdida de recaudación, más o menos eran 50 millones de soles al mes por la parte de alimentos. Y esto lo sube a, hay que hacer estimado fino, pero 300, quizás 400 millones al mes. Y sobre eso hay que sumar los otros 300 millones de combustibles, o sea, te abre un forado fiscal importante, ¿no? Y además no se justifica, hay una serie de bienes que, algunos serán de la canasta, pero estás bajando los más sensibles, el impuesto, y otros ni siquiera, o sea, los pobres no consumen lomo fino, No, sé, eso todo tipo de cosas, está ¿no? descartado, ¿no? Eso se saca hoy, no tiene sentido. Sí. Pero sí tiene, o sea, hay que explicar a la gente que para que un pollo llegue a tu mesa, ¿no es cierto? El pollo tiene que tener un huevo, la gallina ponedora tiene que ser curada, alimentada, le tienes que poner luz, le tienes que poner agua, le tienes que poner granos que también se han encarecido, eso es lo que hace que se encarezca el pollo. Luego nace el pollo tiene que comer granos y todo eso está grabado. Porque es o sea, el IGB es un impuesto al valor agregado. Yo que le agrego al pollito, le agrego comida, le agrego agua, le agrego luz,
calorcito, y 25 días después tengo un pollo. Ya, y a la hora que lo vendo, si a mí me exoneran del IGB, ¿qué hago con todo el crédito fiscal que tengo atrás? Nada, entonces el tema es, para que la gente lo entienda, supongamos que el pollo, solamente el único insumo que tiene es maíz. Entonces, suponte que un pollo, lo vendes a 5 soles el kilo, por decirte el caso es menos, pero bueno, ya ha subido, 5, pero el costo del maíz era 3. Con IGB, ese maíz se va a 3.60 aproximadamente, ¿no? Pero ¿qué pasa si no exoneras el maíz? Esos 60 centavos de impuesto no bajan. Entonces, le tienes que cargar esos 60 centavos porque el del maíz no recupera si no lo pones en la cadena. Entonces, eso es lo que tenías que cuidar, por eso fueron con ciertos productos y tratar de cuidar el MEF de que la cadena esté cubierta y que todos fueran recuperando, ¿no? Si no, al final se te queda el Claro, impuesto pero y se te queda el precio la final. cadena tiene mucho IGB, es técnicamente Sí, muy complicado. es complejísimo, por eso es que Por eso lo es han que limitado además también. un pollo no solo come maíz, pues. Hay un Sí, claro. montón de cosas. Es como si yo te dijera, bueno, mandar a un hijo a un colegio privado es la pensión. Ja, ja, ja. Cualquier mamá te va a decir, oye, no, pues no es la pensión. Hay que comprar útiles, hay que comprar uniforme, hay que mandar lonchera, hay que pagar movilidad, hay que ponerle un profesor particular, quiere jugar vóley. O sea, hay mucho más para un pollo, pues. Ya, Exacto, es y muy eso, complejo, entonces por eso es que lo limitaron a unos pocos bienes y tratar de mapear la cadena, ¿no? Y lo que han hecho en el Congreso es irresponsablemente, como lamentablemente es frecuente, agarraron todo, básicamente dijeron todas las partidas de alimentos que existen en el arancelario y lo meto claro, todo. Y con eso, ya, que me agradezca la gente, ¿no? Entonces, la verdad que terrible. El otro riesgo grande acá, Rosa María, es que esta es una medida temporal. Es una medida que en realidad dicen ahora hasta fin de año, y generalmente debió ser más corta de 2 o 3 meses, en 2 o 3 meses para ver cómo se comportan los precios y retirarla. Y el tema va a ser si al final va a haber, digamos, la voluntad política, ¿no? Para retirarla, porque cuando la retires, si efectivamente bajan los precios en la medida que deberían, porque va a haber algunos en los que no va a bajar tanto por las cadenas intermediarios, etcétera, ¿no? Pero cuando bajen, cuando tú pongas el impuesto y suba, ¿de acuerdo? Ahí tienes que hacer muy bien la calibración para que conforme van bajando vayas retires, ¿no? claro. Entonces, el riesgo es que te lo quieran dejar y las exoneraciones tributarias son perversas porque te perforan la capacidad de recaudación de la SUNAT, son muy difíciles de controlar, pero además te restan recursos para lo que debería ser la primera Claro, línea de ahora, defensa, que es política de gasto. son muy difíciles de revertir. También, sí, claro. Por eso es que no usualmente las evitas, porque quitarlas cuesta Dios y su ayuda, ¿no? O sea, es No, y realmente acuérdate complicado. las famosas exoneraciones, hasta ahora las exoneraciones en selva, ¿no? Ujú, sí. Que todo el mundo sabe que no es la mejor herramienta, pero trata tú de quitarlas. O Entonces, sea, digamos, sí, habían dos grandes riesgos de esto. Uno ya se materializó, que te metieron todo. Algo van a ajustar ahora cuando vaya el ministro, el Congreso, etcétera. Pero, a ver, ojalá retornen al proyecto del Ejecutivo y se limiten a eso, pero tengo mis dudas, ¿ok? ahora, es Y lo segundo es curioso, que lo retiren eventualmente, ¿no? Que ya esto se claro. desmonte Ahora, lo curioso en es un momento que del año, esto, pero... la política es muy extraña, ¿no? Los más populistas, sí, exoneración tributaria, pero dices, oye, pero no se supone que tú eres de izquierda, a mayor recaudación, mayor redistribución. Eso es lo que tú desde un punto de vista redistributivo deberías buscar. Pero no, tú quieres menor recaudación para no redistribuir. Lo que pasa es que no, eso ocurriría si es que fuesen responsables, si es Claro, que dijeran, estos son mis ingresos, estos son mis gastos. Si estos son mis ingresos, estos son mis gastos. lógico. Ellos no, ellos dicen, te doy exoneraciones porque va a bajar los precios, porque me vas a aplaudir, acá se caen Ujú. tus ingresos, pero dicen, deja el gasto acá o súbelo para acá. Y no se fijan en esa Ya, pero diferencia, en ese déficit eso fiscal, ¿no? es, o sea, el último que intentó hacer eso se llamó Alan García. Sí, claro, pero tú me dices, parece ilógico. No, en su cabeza no es ilógico, en su cabeza es, bueno, pues el Pero tesoro público es la receta el milagrosa, que nos endeudemos
y ya pues Dios verá, porque Claro, pero es problema de otros, del ¿no? Estado, el dinero del Estado, como alguien me explicó una vez, el dinero del Estado no existe. El dinero del Estado es lo que producen los que tributan. O sea, no hay otra cosa Sí, claro. más. O el endeudamiento que al final terminan pagando los que tributan. O sea, no es infinito. No puedes hacer lo que te dé la gana infinitamente. Es finito por definición. Es Ahora, finito para, digamos, pero para algunos, lamentablemente no. Creen que uno puede tener ese diferencial de gastos versus ingresos, ampliarlo, ya dicen, endeúdate, financiate. Si no, por ejemplo, no saldrían con estas insistencias en, ¿cómo se llama?, evolución de Fonavi, por más de 40.000 millones de soles, donde que quede claro, claro, no solo es inconstitucional, porque yo creo que el Tribunal Constitucional fue bastante laxo y generoso ya cuando se había devuelto, decir devuelvan más, etcétera. Pero también fijó parámetros y dijo, ok, devuelva actualizado lo que tú contribuiste y lo que contribuiste. Lo que contribuyó el empleador, el Estado no fue tu plata nunca, ¿no? así es. Han metido todo. Y dicen, bueno, pues que se vea, liquida activos, etcétera. De Y le lobo, han metido como 30 y me dijo tantos la mil gente millones alguna vez, adicionales. de lobo un pelo. Mire, eso jamás debió haberse devuelto, para empezar, porque era un tributo. Y los tributos no se devuelven. Para Sí, claro. empezar, pero tuvimos un tribunal constitucional que era, ¿cómo se dice? Una nulidad en materia económica y nunca entendieron derecho Fue el tributario. fallo original, digamos, y el fallo Claro, reciente ya han insistido en que se devuelva otras cosas porque ya se había devuelto. Entonces, claro. por eso dije, lo he puesto como generoso, entre comillas, por decir, yo tampoco le encuentro sentido, ¿ok? No Pero tuvo, no dentro tuvo aún de sentido. la lógica del TC, es algo que te debía costar ahora, digamos, 8.000 millones de soles y no 42.000, o lo Claro. que fuera, ¿no? Pero simplemente votan y dicen, bueno, pues, ya que vea el MEF, de dónde saca la plata, pero no es plata del MEF, es plata de todos los peruanos. Y esos 30 y tantos mil millones, o sea, el programa nacional de becas debe ser 600 millones de soles. O sea, para que Claro, tengan no, una no. idea. El Son las presupuesto, becas a todos los jóvenes por, no sé, 100 no, lo que es años, increíble es o el 50. presupuesto del Ministerio de Agricultura. No es ni Ujú. 800 millones de soles. El presupuesto que Sí, debería estar haciendo capacitación agraria en todos los valles del Perú para cambiar la forma en la cual se utilizan fertilizantes, por ejemplo, ¿no? Eso nos saldría muchísimo más barato, pero muchísimo más barato que exoneraciones tributarias. De verdad, en serio, ¿eh? Enseñarle a no, la sí, gente a claro. sembrar con guano o con caca de corral te sale muchísimo más barato, pero tienes que enseñarle a la gente, ¿no? Sí, y si algo debías hacer ahora es apoyar en compra de fertilización de fertilizantes, ¿no? Que es algo que imagino, supongo, desde el punto de vista económico estará viendo el MEF, pero como dices, el problema es que tenemos un Ministerio de Agricultura que es una absoluta nulidad, por lo menos arriba, y que ha descabezado a gran parte de las entidades, un ministro con acusaciones de homicidio, ¿no? Entonces, es de locos lo que está ocurriendo, ¿no? Ahora, vamos a ir un ratito a la política y su impacto en la economía, pero la gente que nos escucha dirá, pero ¿hay alguna solución mejor en el caso de personas que sí se ven muy afectadas? Porque la inflación que tenemos es una inflación que es más dura para los más pobres, porque los productos que más se han encarecido son esos que consumen los más pobres. Entonces el pan, ¿no es cierto?, que viene con trigo, o sea, todo lo que tenga trigo en el camino o soya, en el camino granos en general, se ha encarecido, el 50% de lo que consumimos viene de fuera. Entonces, ¿qué se puede hacer como alternativa que sea más razonable y tal vez más justa? Mira, usualmente, y han ido por ahí también, usualmente lo que uno hace es ir por el lado justamente del gasto, de política Ah, social, de decir, yo identifico quiénes son los afectados, que para eso tenemos el sistema de información de focalización de hogares, que se llama SISFO. Entonces, le das alguna transferencia adicional juntos, por ejemplo, que lo que han hecho ya. dicen, te voy a dar por estos meses un suplemento, ¿no? Pensión 65, o sea, los programas sociales, ahí les das un suplemento. Eso debería cubrirte a los pobres, etcétera. Tú puedes decir, ok, pero tengo un grupo que ahora de repente cae en pobreza por esta subida. Espero, pero creo que como ha habido tanto cambio en los últimos 6 años y no se hizo la actualización del CIFO que tocaba el 2017, 2018, creo que Ajá. no la han hecho, ¿ok? Porque tenías que, o sea, actualizar la base de datos para que se entienda. Yo soy pobre porque me tienen registrado como Alonso Segura, pobre Claro, con 2 hijos menores.
pero Ajá. 10 años después, o sea, mis hijos ya son adultos, tienes que volver a barrer, ¿no? Claro, Y yo ya conseguí trabajo, claro. esa actualización en su momento no se hizo, en parte porque tuviste los 5 años pasados, cambio de ministro, pusiste ministros políticos, no ministros técnicos, las prioridades cambiaron. Eso es pre-Castillo, ¿ah? Entonces, en pandemia yo no sé si han aprovechado para poder ordenar las bases de datos y tratar de identificar vulnerables, que es más complicado, ¿no? Pero digamos, conceptualmente, vas por tus bases que identifican pobres, pobres extremos, pensionistas, etcétera, y de ahí algún colchón encima, no un bono universal, ¿de acuerdo? Claro. Sino un poco, eso es. Lo Ahora, otro es hay, ir con ciertos productos, el vale claro, para gas, que también va como una es, base de datos, ¿no? Subsidia, mira cómo adquieres y entregas fertilizantes, porque eso te arrastra toda la... No solo lo que vas a tener ahora es menor productividad en el campo, porque va a haber los que digan, solo puedo no comprar la abordo, mitad de fertilizantes, al no final abordo produzco, pues, la pierdo mi mitad. producción de lo que fuera papa, cebolla, produzco mucho menos, ¿no? Y Así se es. encarece. Entonces, por ahí también tenían que entrar. Han reaccionado un poco tarde y creo que ni siquiera, no tenemos Ministerio de Agricultura para que pueda manejar eso, porque es uno de los que han sido parte de los, digamos, de los favores políticos, no sé, Claro, y además están descabezando el todo. problema de agricultura, ahí se nota más, es como el tema de las vacunas, es microgestión, o sea, Sí, tienes que hacer que cada persona ponga el hombro, eso es microgestión. Acá también tienes que hacer que cada agricultor reciba el fertilizante que necesita o sustituya con guano, y tienes que hacer que guano se quintuplique en su producción, y tienes que hacer la transferencia tecnológica para poder aprender a usar un producto distinto al que has usado siempre, que es más sí, barato, claro. ¿ya? Pero que no sabes usarlo. Entonces, Y ahí eso también, es complicadísimo, porque como sí, de es muy nuevo, complicado. microgestión. Ujú, sí. Y no solo lo han hecho en agricultura, no sé si recordarás que hace un par de meses salieron los exministros de la producción, digamos, a protestar porque querían remover al jefe del Instituto Tecnológico de la Producción, que tiene a cargo todos los centros de innovación tecnológica del Estado, todos los CITES, ¿no? Y poner a alguien que era vinculado Claro, a estos niños de Acción Popular, ¿no? Que no tenían ninguna competencia para el puesto. Sacaron un comunicado, el ministro les dijo no se preocupen, el presidente los invitó a algunos de esos ministros, se reunieron, no se preocupen, bueno, la semana pasada lo sacaron y pusieron claro. nuevamente a un NN que no tiene ninguna competencia. Entonces, la transferencia tecnológica en el Perú, que estaba comenzando a caminar, etcétera, chao, también. O sea, es una demolición de todo aquello que en lo que pueden entrar, ¿no? Ahora, Entonces, es muy vamos ahora sí complejo. al impacto político, ¿no? Ujú. El primero, habiendo señalado esto, que una mejor forma de manejar la inflación para los más pobres es a través de ayudas focalizadas. Lo primero que hay que discutir, lo acaba de mencionar, es el desmantelamiento de una tecnocracia que con todas sus dificultades, que las tenía y muchas, algo estaba avanzando. Eso es irremediable, ya no hay nada que hacer, estamos en una situación en la cual no hay vuelta atrás. Yo creo que todavía hay vuelta atrás, digamos. A ver, depende. Si seguimos con este presidente rodeado de esa gente y con estas propuestas, digamos, después serán no 6 meses, 8 meses, será un año, 2 años, 3 años, ya el daño va a ser demasiado profundo, ¿de acuerdo? Entonces, por algún u otro mecanismo, tiene que revertirse este copamiento abusivo del Estado y hay que decirlo claramente, no solo con gente que no tiene ninguna competencia para los puestos, que no sabe nada de aquello a lo que ha sido designado, sino gente tiene procesos abiertos, son presuntos corruptos, rodeados de mafias, o sea, entonces O al final gente te que de capturan el repente, estadio, es muy difícil salir. claro, o gente que de repente sí tiene algunos estudios, ¿no? Ayer había una gran controversia porque la Dirección General de Minería, que es el primer órgano de línea debajo de un viceministro, o sea, es su Ujú. primer órgano de línea, ha sido encargado un señor que aparentemente sí ha estudiado ingeniería de minas, aparentemente, y ha sido como que el ingeniero residente en dos pequeñas concesiones mineras, pero que ahora se desempeña como el presidente de la Asociación de Propietarios del Mercado Modelo Ujú. Bancario, ¿no? Entonces, con todo cariño por el pluriempleo, que yo también practico, ser director general de minería
es algo muy importante. Probablemente los puestos es como ser director general de Hacienda, pues es una cosa muy importante en el Perú. Sí, claro. No, no es que no tenga algún barniz. Dicen, no, cumple con el perfil porque ha estudiado, pero no tiene ninguna experiencia, ninguna. Y hay gente con mucha experiencia. Ese es el problema. Si yo soy un médico y estudié obstetricia y de los últimos 20 años me he dedicado a, no sé, a mis negocios Claro, particulares, me llevan al parto y supongo que ya no, sí, ¿no? O más o sea, menos. no es lo Yo les- lógico, ¿no? Entonces ese es el problema, pero digamos, ese es un caso puntual, pero hay claro, casos mucho más graves de gente que no no, tiene ningún conocimiento, ¿no? ningún Entonces, conocimiento. tú me dices si es reversible, yo creo que es reversible en la medida que lamentablemente es una analogía que es dura y no quiero perder sensibilidades, pero es como el cáncer. Si tú lo controlas a tiempo, tienes Claro. mucho mayor probabilidad, pero si ya hizo metástasis, ya no. Entonces, eso es lo Es que un está poco pasando como lo que ahorita, ha ¿no? pasado, como lo que ha pasado en Petroperú. Como hizo Ujú, metástasis tan rápido, pero tan rápido, y fue tan costoso, el Ministerio de Economía y Finanzas dijo, no puedo, tienen que cambiarme a todo el directorio, al gerente, porque estamos yéndonos a la ruina, esto es el fin. Entonces, ya contra la lona, han nombrado un directorio competente, con gente de carrera, que ya conoce el sector. Uno puede discutir si está a favor o en contra de sus ideas, pero por lo menos, más o menos, es gente que ujú. tiene experiencia, se han puesto una gerenta que es de carrera, entonces más o menos que las cosas vuelven a la Ujú. normalidad. Pero hay que hacer eso en todo el Estado. O en todo donde le han metido mano, ¿no? Que es bastante, ¿no? Es Entonces, bastante. es reversible. Ahora, hay otras cosas que preocupan, ¿no? Y que ya te vuelven cualquier mejora de meritocracia, rendición de cuentas en el Estado imposible, que es la propuesta que está en la agenda, esta famosa 19, que es terrible del Ministerio de Trabajo, que es básicamente adscribir, servir al Ministerio de Trabajo en vez de PCM, que la gente dice, ¿y Claro, por qué? ¿Qué tiene que ver eso? El Servicio Civil, porque el Servicio Civil no es una agencia de empleos del gobierno, normas laborales, es cómo atiendo todos los sectores del gobierno y cómo fijo condiciones para que haya meritocracia, etcétera. No es las reglas de empleo, ¿ok? Es otro enfoque, por eso tiene que estar en PCM. Y se contuvo por, digamos, todas las voces públicas de expertos diciendo eso sería terrible, sería el fin de servir, pero ahora han creado entre gallos y medianoche una comisión para revisar, evaluar, servir, que dados los antecedentes del gobierno, digamos, lamentablemente hay probabilidades o muchos sospechamos que es el mecanismo por el cual van a tratar pues, de desmantelar servir, que no había avanzado a la velocidad que debiera los últimos 5 o claro. 6 años, pero tenías que darle un nuevo impulso. Lejos de eso, lo que quieren es básicamente maniatarlo y hacer lo que en su momento han querido hacer con SUNEDU, digamos, ¿no? Claro, pero Es el la posición, equivalente. claro, la posición del gobierno en esto, si uno escucha al primer ministro y también a Vladimir Cerrón, en esto coinciden, es que hay una especie de casta limeña de pituquitos de buenas universidades, me imagino que lo incluyen a usted y a mí, así estamos los dos ahí, que creen que son los únicos idóneos, pero además llegan a decir que la idoneidad no es necesaria, que es un invento, que es algo irrelevante, y que ahora han llegado los hijos del pueblo, que ahora les toca una especie de derecho divino a ser parte de la piñata. Pero además lo dicen todo el tiempo, y uno se queda con la boca y dice, yo no puedo creer tal desparpajo, pero lo dicen porque lo creen, y porque creen que es un tema de turnos, o sea, que los puestos públicos están asignados a los partidos o a los que ganan o a los del grupo que ganan para, Sí. digamos, repartirse el poder Hay, o el dinero o lo que fuera. sí, ahí yo tengo una discrepancia, no sé si de repente te he entendido mal. Eh, yo creo que, a ver, yo estoy convencido que ellos no es que buscan que los hijos del pueblo. Acá no se trata del pueblo y ni les interesa el pueblo, porque si les interesara les darían los mejores servicios públicos, buscarían la mejor gestión posible. Esa es simplemente su justificación y la de todos los gobiernos que han, digamos, finalmente totalitarios al final,
que han terminado pues perjudicando justamente ese pueblo. Lo que sí creen es que el Estado es su feudo. Como ganaron una elección, ellos pueden nombrar a quien sea, a mi amigo, a al de la mafia tal, al que me va a dar esto, así no tenga competencias. Entonces, lo que sí no creen en la idoneidad. Entonces, No creo. nadie puede argumentar razonablemente que un ministro de Educación, un ministro de Trabajo, que han plagiado sus tesis, puedan continuar un día más. Eso por no decir cuando tienes acusaciones de corrupción, procesos por homicidio, entonces ninguna competencia para el puesto. Entonces, lo que están haciendo, y debe quedar claro, es no están llevando a los hijos del pueblo, no están llevando a gente preparada, competente, que ha tenido cargos en las materias en que van a estar y que tiene, digamos, una hoja de vida limpia. Claro. No, están metiendo simplemente a toda su, no sé cómo llamarla, a toda su banda, ¿ok? Esta es la banda del choclito multiplicada por 1000. ¿Cómo afecta esto a nuestra economía? Es lo que todo el mundo dice, ya, ¿eso cómo me afecta a mí? Mira, cómo lo afecta hace que primero haya menos inversión privada, ¿no? Todo lo que está ocurriendo no es solo el copamiento del Estado, es las políticas erráticas, erróneas en general, que implementan la pésima gestión y la incertidumbre de para dónde van a ir hacia adelante. Eso lo que hace es que la inversión privada caiga. Un ejemplo, no es una regla de tres simplemente, pero con los precios de nuestros productos de exportación que tenemos ahora, en otros momentos del tiempo, la economía ha volado, ha crecido 6, 7, 8, 9%. Y lo que estamos aspirando es a ver si llegamos al 3. Esos 3, 4, lo que fuera puntos de crecimiento, que no se dan porque no hay inversión privada, no invierte, va a estar cero por el Banco Central, no crece. En otros momentos, con precios como estos, la inversión privada crecía interanualmente doble dígito, 15, 20%. ¿Qué significa eso? Una fuerte generación de empleo, mejora de ingresos de los hogares, entonces las familias tienen más que gastar, reduces pobres, etcétera. Es esta rueda, este círculo virtuoso de situaciones externas favorables, impulso a inversión privada, generación de empleo, impulso a consumo privado, y vas moviendo la rueda. Como eso no existe, lo que vas a tener es una economía que no se va a ir a una recesión porque tenemos precios históricamente altos, los más altos de 50 años. Están desperdiciando el mejor momento externo para el Perú en 50 años para que la gente entienda. ¿Ok? Entonces, eso lo que va a significar es que tienes un fuerte impulso que va a evitar pues que la situación económica colapse, por lo menos en los Claro. próximos meses, ¿no? Pero significa que la cosa se mueve muy lenta. Eso son mucho menos oportunidades para la gente. Si no tuviéramos estos precios extraordinarios del cobre, por ejemplo, ¿el deterioro del gobierno de Castillo sería más rápido? Mucho más rápido porque la gente sentiría en el bolsillo el impacto de manera mucho más clara, no solo por subida de precios, sino por pérdida de empleo. El empleo todavía no se termina de recuperar. Las cifras publicadas la semana hace, ¿cuánto? 2 semanas más o menos, al cierre del año 2021, contrastando, comparando con el 2019, o sea, prepandemia, Dime. demuestran las cifras del INEI basada en encuesta de hogares, que 1 millón de personas perdieron su empleo adecuado, eso es criterio económico. ¿Qué significa empleo adecuado? Tengo el ingreso o cumplo con las horas de trabajo a tiempo completo. Han pasado al subempleo. ¿Ok? Eso es sobre un punto de partida como de 9 millones y pico, o sea, más del 10% de gente todavía está en situación precaria en concepto económico. En concepto de acceso a derechos, etcétera, legal, formal versus informal, todavía habían destruido se habían destruido 750.000 puestos de trabajo de 4 millones y medio más o menos. Eso es casi 15%, ¿de acuerdo? Es un montón de gente. Cierto que la planilla electrónica del BCR dice que ya se recuperó el empleo formal, pero la historia está un poco al medio, ¿ok? También hay temas técnicos, es año contra año, ¿no? Trimestre contra trimestre, puede estar promediando un poquito abajo, pero el tema es el mercado laboral todavía está débil. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de que la gente recupere también su ingreso? El ingreso promedio de los peruanos ha caído 150 soles más o menos, ¿ok? Que es más de 10% también. Claro. ¿Ok? Entonces, el tema ahí es cuál es la mejor manera de ayudar a que, cuál es la locomotora, aprovecha estos vientos externos con políticas coherentes, etcétera, etcétera, con gente competente, ¿no? Con claridad sobre para dónde vamos a ir, no incertidumbre, pero lo que tenemos es un gobierno que hace exactamente lo contrario, por lo tanto la inversión
se retrae y eso significa que no generas puestos de trabajo, no a la velocidad que debieras, etcétera, ¿no? Y encima aprovechan esta situación el partido de gobierno y otros asusadores por ahí para decir, el problema es la Constitución, cambiemos la Constitución. Con lo Ahí cual va. retornan los temores inversionistas, es decir, me retraigo más todavía, ¿no? Ahora, Porque están aprovechando el río revuelto en para ver qué pescan. siempre en política hay que echarle la culpa a alguien de los propios errores. Entonces, Ujú. hoy por hoy se le dice al público, la culpa es del oligopolio. La culpa la tiene Alicor, la tiene Gloria, Bacus, en fin, todo lo que son, todos son oligopólicos. Entonces, abajo los oligopolios, cambiemos la constitución, asamblea constituyente, y vas a tener pollo en tu plato más barato. Lo cual es una demagogia, pues, de ínfima. Uno no tendría que ni discutirla, esos temas ya se discutieron en los 80s, pero tenemos que rezar sobre ellos, pues, lamentablemente. Entonces, el partido de gobierno ha presentado un proyecto de reforma constitucional para modificar el artículo 61. Básicamente para que el comercio no sea propietario de América Televisión, lo cual habría que explicarle a estos animalitos que las normas no tienen efecto retroactivo. Entonces no puedes cambiarla. Pero en fin, pero aparte de eso, sí hay una idea de que se prohíbe el monopolio. Yo, en teoría, estoy de acuerdo. Pero ¿qué va a pasar con Sedapal? ¿Qué va a pasar con ENAC, la empresa de la coca? ¿Qué va a pasar con las eléctricas que controla el Ejecutivo? ¿Qué va a pasar con FONAFE, que controla Petroperú? Bestial. Abolimos los monopolios, empezamos con los monopolios del Estado, pero de eso no quieren hablar. Sí, claro, y no solo el partido, es el gobierno el que aprobó eso, mandó el proyecto de ley al Congreso, es el gobierno, lo cual, o sea, ¿qué quieres que te diga, no? No solo prohíben monopolios, sino oligopolios. Entonces, a ver, ¿es ideal que haya una situación de competencia? Sí, pero hay lo que se llama el monopolio o el oligopolio natural. ¿Y por qué se llama natural? Es porque es una situación en la cual para que tú puedas proveer ese bien o servicio, necesitas una escala tan grande para que sea barato, que tiene que ser naturalmente un mercado concentrado. Por eso hay un Amazon en compras por internet en Estados Unidos que ya en medio mundo, ¿no? Por eso, por dar un ejemplo, ya así que vean que hay privado y es monumental, porque esa escala te permite que vendas más barato a la gente. Ya. El Estado es el primer monopolizador de actividades, como bien lo ha señalado. Entonces, lo que va a ocurrir es que van a hacer, te van a crear sedapalitos, las empresas de agua y saneamiento municipales van a tener que fraccionarse, que prestan un servicio pésimo. Y ojo, no es que salgan dos, porque dos es oligopolio, está prohibido, tres también, cuatro también. ¿Qué va a pasar con una concesión de carreteras? Tú vas a tener que hacer que abrir en paralelo, no sé, a la Otra carretera. Panamericana Sur o la Norte, no solo dos, porque el oligopolio también prohibido, tres, cuatro, y va a ser 10 carreteras. Entonces, lo que no entienden es que eso es inimplementable, es imposible. Pero creo que lo quieren hacer para después arbitrariamente mantener los monopolios públicos y después arbitrariamente ver cómo a que le incomode, en el sector que le incomode, hoy día es América Televisión, mañana es Alicorp, etcétera. Le digo, está prohibido, te parto, etcétera. Entonces, No, te es estatizo, ¿no? peligrosísimo. Te estatizo, exacto, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Ahora, un proyecto de ley tan absurdo, pero tan absurdo, lo que uno hace es sanciona las prácticas de abuso de posición de dominio, cuando atentas contra la competencia, ¿no? Y para eso Está tenemos toda la normativa, la está ex todo ante y la ex regulado. post, control de fusiones ex ante y todo lo que hace Indecopy ex post. Entonces ya todo está, pero de nuevo, en Indecopy pusieron a alguien que tampoco tiene los mejores antecedentes, etcétera, ¿no? Entonces regresamos a lo mismo. Este proyecto de ley debería irse al tacho de la basura en 30 segundos. El problema es, con el Congreso que tenemos, a mí me dan dudas de que realmente no vaya a salir algún Frankenstein de ahí que después no se pueda manejar. Ese es el problema. Claro, Porque el eran Congreso no es 32. garantía, lamentablemente. El No, Ejecutivo sabemos que no, pero no es que el Congreso es la maravilla, no, el Congreso es una parte importante del problema también. claro, pero digamos, nombraron un buen BCR, ¿no? No estuvo Sí, mal. Hasta ahora, eso por parte del Congreso ha sido su mejor obra en 9 meses. No sí, tienen claro. otra.
igual como el ministro Ceballos vacunar, la única obra buena de este gobierno, el BCR, la única norma buena del Congreso. Y en general, todos estos proyectos que se han presentado, que son completamente disparatados, han pasado rápidamente al archivo de la Comisión de Economía. Pero este viene muy auspiciado por el entusiasmo de los dirigentes de Perú Libre. Y probablemente van a hacer mucha presión para que el mamarracho por lo menos se debata. Estamos hablando de un presidente que en campaña creía que Ripley era un monopolio. No, sus congresistas, de verdad, se lo hicieron una pregunta, le preguntaron, ¿pero qué es un monopolio? Él dijo, bueno, pongo un ejemplo, y dijo Ripley. Ya, el señor nunca fue a Falabella, nunca fue al mercado de Gamarra, nunca compró ropa en otra parte. Ripley, porque era en inglés, supongo. ¿Ya? Entonces, tenemos un serio problema de ignorancia en el Congreso y pueden llegar a creer, porque uno los escucha y, digamos, presumamos buena fe, ¿no? Gente bien intencionada, que quiere hacer algo bueno, ¿no? De verdad creen que van a hacer algo bueno prohibiendo el monopolio. Ese es el problema. ¿Cómo hacemos para explicarles que, ¿no? O sea, ¿a qué dimensión tienes que llegar para explicarles que es un mamarracho? Y yo recuerdo, ojo, el año pasado, mejor dicho, el 2020, un congreso de gente supuestamente más informada e instruida se voló todos los peajes, inclusive los concesionados, con una protesta internacional y un 7-0 en el Tribunal Constitucional. O sea, a la bestia. No entendían el concepto de que por ley no se puede modificar un contrato. No lo entendían. Incluido la gente más educada, se abstuvo. Yo decía, no lo puedo creer. No entendían el concepto. ¿Qué hacemos? Sí, Rosa María, lo que pasa es que ahí justamente viene el problema, ¿no? Cuando tienes, primero yo creo que hay un grupo limitado de gente en el Congreso que realmente entiende algunas cosas, Claro. digamos, la complejidad de algunas cosas, por eso, hay cosas que son evidentes, no son verdades evidentes, un monopolio no lo puedes prohibir, pero después cuando entras en materia de leyes que puede percibirse como que son populares, hacen que reaccionen de manera populista la inmensa mayoría de congresistas. Por eso es lo que ha pasado con el IGB de alimentos, por eso lo que ha pasado con el FONAVI. Entonces, el riesgo acá es que en su narrativa, en su lógica, digan, es popular prohibir los monopolios, entonces voto a favor y se aprueba. Ese es el temor, ¿de acuerdo? Porque tienes además, un gran número. Y además, el primer ministro sale y dice a la población, está prohibido el control de precios, ¿eh? Yo no puedo hacer nada. ¡Ah! Deroguemos la Constitución para que haya control de precios. Y a explicarle, probablemente a gente más joven, ¿no? Que ya tuvimos control de precios en el Perú, por largos años, muchísimos años. Y nos llevó a una crisis económica, entre otros factores, brutal. Y los países que hoy día tienen controles de precios tienen economías que se desempeñan de manera muy inferior a la peruana y tienen mucho más pobres, tienen mucho más problemas que los que tiene el Perú, digamos, en términos de generación de bienestar para su población. Eso está comprobado que no funciona, ¿de acuerdo? Ahora, mencionaste otra cosa en tu intervención, era que los contratos no se modifican por ley. Es otro de los artículos que justamente Perú Libre y otros han insistido en el Congreso y quieren cambiar, porque creen que a cada uno puede patear el tablero cuando sea, para que la gente entienda en su nivel. Es como si yo monto un emprendimiento y lo que quieren decirme después es que después puede venir el Estado y decirme, tú tienes un contrato de alquiler, por ejemplo, de local, y puede venir y tú alquilas el local a un emprendimiento o a quien sea, y puede venir el gobierno y decir, acá saqué una ley que ahora le tienes que cobrar la mitad. Entonces, pero, no, ese es, ¿por qué interfieres? O sea, si se aprueba esa norma, si se llegara a aprobar, que yo creo que va a ser muy rechazada, se acaba toda la inversión privada. Nadie más vuelve a construir un departamento, un edificio para alquiler. Nunca más. Una gran diferencia, Rosa María, entre los países.
los países del socialismo del siglo XXI, digamos, o sea, no tienes que ir a Venezuela, pues, para ver el desmadre, ¿no? Es que en general tienen inversión privada que cuando han hecho estos cambios ha caído en picada. Y eso Claro. lo que ha llevado es a que tengan, entre otras cosas, un menor crecimiento, un desbalance fiscal, o sea, un déficit fiscal descontrolado, y eso ha afectado, les ha generado crisis económicas, más pobreza, etcétera, y no ha sido sostenible lo que han hecho. Es decir, ya lo hemos vivido los peruanos, lo hemos vivido en la época Alan García I, etcétera. Lo que pasa es que como la mayor parte de la población no lo ha vivido, entonces le quieren tocar el disco de nuevo, y engatusarlos con eso para el pueblo y no sé qué, y las élites limeñas, y los están engañando y están destruyendo, literalmente están destruyendo el país. El tema es que esto es como una erosión gradual, ¿no? De los cimientos de un edificio. En algún momento no lo vas viendo porque es en los cimientos, en algún momento se te viene abajo. Y ese es el problema. ¿Cuánto más tiempo se puede durar así? O sea, porque por más que estos proyectos no se aprueben en el Congreso, son una señal pésima para cualquiera que quiere dudar, pensar, si invierte en un proyecto minero en el Perú, si invierte en un fondo de inversión que invierte en el Perú. O sea, esto no me ayuda, me voy a otra parte. El mundo es grande, me llevo a mi Sí. plata a otro lado. Y acá hay que diferenciar, ¿no? El que no tiene opción, la pyme, por ejemplo, el microempresario, tiene que sobrevivir, tiene que operar el día a día, entonces va viendo por dónde se mueve, etcétera, etcétera. Pero este componente de inversión mediana, grande y sobre todo extranjera, esa tiene dónde ir, esa puede decir, espero que haya claridad, me voy a otro Claro, lado. ¿Ya? Inversión extranjera directa, por ejemplo, en Bolivia, el último año, el 2019, que había antes de la pandemia, que no está relacionado por pandemia, era negativa. O claro. sea, salía más plata de la que entraba al país por inversión, para que la gente lo tenga claro de cuál es la consecuencia, y eso que Bolivia no es el caso más extremo como Venezuela u otros, ¿ah? Pero Ah, digamos, o eso es lo que vas a Argentina. enfrentar. Sí, claro, entonces ese es el gran problema de lo que vamos generando. Entonces, ahora con esta subida en precios, con estos disturbios, están aprovechando para tratar de resucitar el tema de la Asamblea Constituyente o cambiar ciertos artículos clave de la Constitución, ¿no? Y ahí el Congreso, el resto de partidos del Congreso debía decir no al archivo de frente. No puedes entrar en una dinámica de vamos a ver qué parte de este artículo se salva. Eso es al archivo de frente, ¿ok? Diferente. Pero me preocupa que no lo hagan porque O sea, el sientan artículo que es 62 de la popular. Constitución, el capítulo económico de la Constitución, a pesar de que la izquierda siempre grite cada vez que yo digo esto, es lo que más prosperidad le ha traído al Perú en los últimos 30 años. O sea, la Sí, posibilidad de que los contratos sean estables, la posibilidad de que el Estado no te quite tu propiedad, todo eso ha traído una enorme prosperidad. La posibilidad de que tú puedas remesar tu dinero al exterior, mandarle dinero a tus parientes o que tus parientes te lo manden a ti. Eso ha cambiado completamente la economía de la familia del Perú y sacó de la pobreza a un 30% de la población. sí. Yo no entiendo. Nadie entiende, Pero creo, ¿no? sí, pues. No, o sea, lo que pasa es que hay gente que cree en estas, no te voy a decir ni siquiera ideologías, propuestas caducas que ya no funcionan, ni siquiera es eso, es que nunca funcionaron. Ese es el tema, nunca han funcionado en ningún lado, empezando por el Perú. Pero están dale, y dale, dale, y dale, dale, y dale, ¿no? Ahora, yo le voy a decir algo. Buscando cuándo es el contexto, ¿no? Miguel Castilla y acá nuestro invitado convencieron a alguien muy terco, como Jan Tumala, porque al principio además fue viceministro, de que todas estas ideas que él también tenía en la cabeza eran absurdas. Y él era terco, pero era inteligente. Entonces se sentó, escuchó y dijo, ah, a mí me han contado otra historia. Y él me ha dicho, a mí me habían engañado, a mí me habían contado otra historia. O sea que sí es posible persuadir. Tuvieron una reunión con Pedro Castillo, varios ministros de Ujú. Economía. ¿Entendió algo o no? A ver, es difícil decirlo, Rosa María, y yo tuve antes una reunión con él, digamos, previa a que asuma, este, porque, digamos, la reunión fue muy cordial, ahora, fue muy
fuimos muy claros, o sea, le dijimos lo que pensábamos, sin reserva, digamos, ¿no? Dijimos todo. Bien dicho, cordial, fue una reunión larga, más de 2 horas, pero dijimos todo. El presidente escucha, toma nota, por ahí hace alguna pregunta, pero en realidad de ahí no puedes evaluar, digamos, ahora, fuimos lo más didácticos posibles también, o sea, es decir, hemos hecho todo lo posible porque los mensajes con ejemplos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para que alguien que no es versado en economía entienda los problemas que está generando su gobierno, ¿ok? Ahora, respondiendo a tu pregunta de manera más directa, a juzgar por todo lo que ha hecho el gobierno entre esa reunión que fue en noviembre y ahora, o no entendió nada, o simplemente ha optado por decir, no, yo no quiero, yo quiero ir igual por el otro lado, o no puede virar, es presa de tantos intereses para que no lo vaquen, que simplemente es rehén de eso, y Ahora, tiene que apoyarse pues en quienes proponen exactamente lo contrario, ¿no? Y ahí está el Perú pagando las consecuencias. No lo ahora, el sé, ministro, pero nada de lo que dijimos se ha hecho, básicamente. nada de lo que dijeron se ha hecho. Ahora, el ministro Graham no es un irresponsable, es más bien un ortodoxo, es una persona que está tratando, no tiene el peso político que debería tener, pero por lo menos está tratando de cautelar en algo que esto no se le escape de las manos, ¿o no? Sí, claro, y el ministro Graham es una persona muy preparada, tiene mucha experiencia digamos, para el puesto, experiencia de gestión pública muy larga, pero es más o menos como que pongas, no sé, pues, pongas a Cueva y lo rodees, pues, de una liga distrital. Y Claro, encima de gente que es, artera, faulera, mala leche, entonces, ¿qué esperas? ¿Clasificar al mundial? Entonces, el Ministerio de Economía está básicamente, sigamos con la comparación futbolística, está jugando defensa. Está buscando que no lo goleen 10-0, pero igual está claro. perdiendo el partido 5-0, ¿no? Ese es el problema. Lo que tendría que hacer el presidente es, y más dada su creciente impopularidad, es rodear al ministro Graham para empezar, ministros competentes, que tengan CV, no prontuario, ¿ok? Y a partir de ahí comenzar a construir su gobierno que sea de base más amplia, que tire más al centro, tipo hoja de ruta, digamos, ¿no? Por poner el ejemplo, ¿no? Y comience a implementar políticas más sensatas. Creo que esa es la única vía No con puede hacer eso. el El señor problema es Castillo que como no, presidente. claro, es que Sí, el sé problema que es, es políticamente complicado porque es rehén para que no lo vaquen, pero si eso claro, no ocurre, el Perú, o sea, cualquier ruta que abras, el Perú está yendo a un ahora, periodo si muy fuera más incierto, ¿no? astuto, o sea, si fuera más inteligente en realidad, se daría cuenta de que el Congreso no quiere irse y nadie lo va a Ujú. sacar. Entonces, simplemente cortaría con cerrón y podría caminar tranquilo, pero Claro, tranquilo. esa es la Pero decisión es, que tiene que tomar, pero pero es no, muy se rehúsa a desconfiado. tomarla, Pero es se, muy se rehúsa a desconfiado. tomarla. Esa es la decisión que tendría que tomar. Que la Que debió haber dicho sea de tomado, paso, que sí, la tomó, digamos, en octubre del año pasado, y después los caviares, qué sé yo, pero que estaban tratando de ir en ese camino y nada, fue detenido y Cerrón es muy persuasivo con el tema de las curules cautivas, ¿no? Yo tengo mis sí. cautivos que son mucho más de los 44, ¿no? O sea, estamos hablando de, yo calculo 65 más o menos, que o no van a votar o, o votan con Perú Libre abiertamente, ¿no? Eso es lo que tiene para Ujú, sostenerse ahora. sí. Entonces, Pero a eso, un costo muy alto para el país, ¿no? absolutamente, Sí. absolutamente. La posibilidad de crear una salida constitucional con reformas constitucionales que generarían un periodo de inestabilidad enorme, porque en efecto, entrar por ese camino de tránsito significa 1 o 2 años, tal vez para volver a empezar. Sería muy duro para la economía aguantar ese golpe. ¿A qué tipo de salida constitucional te refieres? Nuevas elecciones. Mira, yo creo, a ver, dado lo que estamos yendo a donde estamos, el problema de las nuevas elecciones para mí no es la transición, te va a generar incertidumbre
durante ese año, año y pico, pero la verdad que ahora igual la inversión está medio congelada. Entonces, yo creo que el efecto marginal adicional de que entres en un periodo de incertidumbre de elecciones estaría compensado por la esperanza de que tengas después un mejor gobierno y ojalá un mejor Congreso, que no está garantizado, ¿ah? No está garantizado, ahí No, dependeríamos de que va a estar encuestas, garantizado en por Perú. dónde van las encuestas, etcétera, ¿no? ¿Quién parece cómo va a estar compuesto el Congreso, quién ganaría? Entonces, si tú tienes en ese periodo, por ejemplo, alguien sensatos liderando las encuestas, al contrario, las expectativas mejorarían, la economía se movería Claro, más rápido. Ahora, si tienes, no tengo idea, pues Antauro Humala liderando las secciones, las encuestas, obviamente la economía se te va a no, paralizar peor, ¿no? hace. Entonces va a depender mucho de eso, ¿no? Pero el punto es, acá tiene que haber algo que cambie de manera importante, porque si el gobierno sigue por esta senda, eh, el país está destruyendo el futuro del país, ¿no? Entonces, ojalá sea un cambio. Yo soy más institucionalista en eso. No soy abogado, pero creo que es inconstitucional vacar al presidente porque no hay causal, básicamente. Así es, yo también creo lo mismo. Entonces, o rectifica y hace esto de viro mis políticas, nombro gente competente, hago borrón y cuenta nueva, saco todo, digamos, Humala lo hizo en noviembre. En noviembre del primer año sacó y se fue claramente a decir voy hoja de ruta clara, ¿no? Hace algo así, es más difícil porque hay más desconfianza, pero hace algo así y, digamos, reencamina su gobierno. O si no, lo mejor es No, no, efectivamente lo que puede hacer el que Congreso haga es, nuevas elecciones de todo, claro, así es, o sea, lo que resetea el Congreso todo. es una reforma constitucional que establece que en el año 2023 hay elecciones generales. Punto. Por lo cual se van Sí, todos. pero el problema que veo ahí, Rosa María, es que no se quiere nadie, pues. Por eso, no, no, nadie se quiere que se van a querer ir. Pero por esa Pero misma tu pregunta, razón, si es malo para la economía, no necesariamente, puede ser hasta no bueno, les- dependiendo cómo vaya. dependiendo de... Bueno, sé que tiene una reunión a las 9:20, son 9:15, Sí. así que nos tenemos que despedir. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No nos tranquiliza en nada, pero lamentablemente esas son las tareas de los economistas en estos días. No, ¿qué nos va a tranquilizar? La tranquilidad tiene que venir del gobierno, no de los consultores económicos a los que entrevistamos, ¿no? Las cosas solo, a ver, si no hay un cambio importante en el Congreso, en el Congreso y en el gobierno, las cosas solo pueden ser peores. Eso es la verdad. Efectivamente. Muy bien, muchísimas gracias, Alonso Muchas Segura. gracias, Rosa Yo me quedo María. un ratito más con el público. Abel, Sí, ¿tenemos sí, alguna Rosa María. pregunta en Sí, particular antes de despedirnos? teníamos varias preguntas para el ministro, pero sé que está con la hora, así que vamos a pedir disculpas por eso. Bien, Rosa María, hay varios temas planteados. El TC, ya tenemos 6 miembros escogidos. ¿Cómo va a ir el asunto? Eso no Tenemos también, significa que sean, a ver, cada una de esas 6 personas sometidos a una votación en el Pleno tienen que alcanzar 87 votos. Yo dudo que los alcance. Dudo, de verdad. Ese es el problema. Y hay entre ellas personas muy respetables, ¿ah? Pero justamente por ser muy respetables, mejor ni lo digo, porque inmediatamente es un Congreso muy dividido, muy fragmentado. Y lograr un consenso de 87 votos va a ser muy difícil. No les digo que todas las personas que están en esa lista deban ser miembros del Tribunal Constitucional. Yo no votaría por algunas, pero hay otras que sí, que yo creo que son muy razonables. Otras se quedaron en el camino, que no eran malas, pero estas están bien, digamos. Pero esas 6 no van a formar necesariamente un nuevo Tribunal Constitucional. Eso ténganlo claro. Y si esas 6 se ponen a votación y ninguna alcanza los 87 votos, hay que volver a empezar. E incluso si una o dos alcanzan los 87 votos, hay que volver a empezar, porque todas las demás plazas están vacantes. Entonces implica un mayor esfuerzo del Congreso y un mejor examen, ¿no? La verdad. Ha sido una pena que no haya habido más socialización del proceso de entrevista, ¿no? Para que lo veamos. Pero en fin, esa es la situación. No significa que vayan a ser elegidas. Ahora, ya la comisión terminó su trabajo y los nombres se ponen a consideración del Pleno. ¿Para qué fecha?
todavía no se ha fijado. Supongo que será en abril, más tardar la primera semana de mayo, ¿no? Porque ya están, o sea, ya no hay más vuelta que darle. Ujú. Otro tema, no sé si llegaste a escuchar las declaraciones, creo que las dio ya hace algún tiempo Vladimir Cerrón sobre los medios de comunicación. ¿Escuchaste? ¿Ah? Sí, hay que dar Tenemos para, batalla. sí, tenemos el video, ¿lo podemos poner? Yo me Son lo he tomado 20, muy en serio, entonces yo ahora le contesto todos sus tweets. Me a divierto ver, mucho. haz- ¿podemos escucharlo? Adelante. Son los medios de comunicación, porque más que nada hoy en día la lucha política ya no es en estas reuniones, la lucha política ya no es en las plazas, la lucha política, camaradas, es comunicacional, es invadir todo canal de comunicación, contrarrestar y bloquear todo canal de comunicación contrario a nuestros intereses, como también lo hacen ellos. Por eso es que Fidel Castro decía, nuestro problema no es que los grandes medios de comunicación mientan, nuestro problema debe ser preguntarnos cómo nosotros decimos las verdades. Ahí está. Está Ese- citando a Castro, igual que en su ideario programa. Bueno, lo que revela estas declaraciones es que el ego de este hombre es pues absolutamente gigante y que su vocación totalitaria no tiene límite. Es un hombre autoritario y el ego es muy grande. Entonces, el espejo que levantan delante de él, los medios de comunicación, no le devuelve la imagen que él cree merecer. Y eso le pasa a muchos políticos en el mundo, ¿eh? No solamente en el Perú. Donald Trump se volvió un histérico del Twitter, era divertidísimo leerlo. La gente presumía que escribía a la hora que iba al baño, pero lo que tenía en el fondo era un problema de ego, de un ego herido, de un ego no reparado por él mismo, ¿no? Que ve en este espejo que levantan los medios de comunicación una imagen horrorosa de él, que es su imagen, ¿ah? Pero que no le gusta, pues, no le gusta. Y como no puede debatir con esa imagen, entonces hay que destruir el espejo, pues. O sea, rompemos el espejo y desaparece la imagen. Una vieja metáfora, ¿no? Pero el espejo va a seguir ahí, pues. Puede tirar todas las pedradas que quiera. El espejo va a seguir ahí. No tiene ni la fuerza, ni el poder, ni el cariño popular, ni el arraigo popular. Recuerden ustedes que en enero del 2020 el Partido Perú Libre no pasó la valla. Es un hombre megalómano, realmente. ¿Por qué creen que detesta a Verónica Mendoza más que a nadie en el mundo político? Porque compite con él, le compite el espacio. Él es el líder único, el llamado, el elegido, el formado, el que por derecho divino le corresponde ser el líder de la revolución mundial en el Perú. Obviamente no ha escogido la vía de la violencia. Si hubiera escogido la vía de la violencia en lucha armada sería otro Abimael Guzmán. Pero ha escogido una vía pacífica para llegar al poder y ser finalmente el llamado a ser nuestro, digamos, rey. El señor Cerrón no aspira a ser presidente, aspira a ser rey. Como aspiraba a ser rey Fidel Castro y lo logró Hugo Chávez. Mandatarios perpetuos con todos los poderes y con una pantomima de democracia que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, cuando se hace evidente esa imagen, cuando él puede verla en un espejo y ver lo ridículo que se le ve, no lo soporta, no lo soporta. Entonces tiene que salir a destruir el espejo. Lamentablemente estamos gobernados por sociópatas, pues ese es el problema, no por gente que tenga salud mental bien clara, ¿no? Y no es el único que dice lo mismo sobre los medios de comunicación. Ahí tenemos a Aníbal Torres, cuya admiración por Hitler, por Mussolini y luego por Fujimori, de nuevo, lo único que revelan es que en el fondo ama los autoritarismos, porque no hay disenso, porque todo el mundo le obedece
porque la población se ordena en torno a sus deseos. Y ese es un gran gobierno, pues, donde no tiene que luchar contra la insubordinación de nadie, porque todos respetan y obedecen sus deseos como órdenes. Eso no va a ocurrir en el Perú, pues. No le ha ocurrido a ningún presidente, no le ha ocurrido a nadie, ni siquiera a un padre de familia le ocurre algo así. Entonces, por el amor de Dios, esa vocación patriarcal, autoritaria, en el siglo XXI no tiene ningún camino. Es como si los dinosaurios volvieran a aparecer sobre la Tierra. No va a funcionar. No puedes destruir el espejo. Siempre va a estar ahí tu cara. Por si acaso. Y yo sé que a Vladimir Cerrón le encanta este programa, ¿no? Siempre está. Ahí dice que es el primero en entrar. Pero el problema es su ego. Su ego. Entonces quiere ser el líder de la revolución. Ya tuvimos otros que quisieron lo mismo. Y miren cómo terminaron. ¿No? Su ego que es gigantesco. Necesitamos políticos, ayer lo dijo Monseñor Barreto, que les importe el bien común, no la satisfacción de su ego, ni de sus intereses particulares, para no hablar de robos, pillerías y demás. O sea, estamos hablando de políticos que entiendan que los valores, ¿no es cierto?, éticos de la política siguen siendo la justicia, la verdad, la beneficencia, es decir, que la mayoría de las personas obtenga una vida próspera de la acción política. No es tan complicado. Justicia, verdad, beneficencia. Esos son los principios del bien común para todos. Hay que regresar a la universidad a estudiar deontología, no les va a costar mucho trabajo, ¿no? Y esto hacerlo en un crimen de libertad. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. En un crimen de libertad e igualdad ante la ley. Pero no quieren, pues. No quieren. Al final, el bien triunfa, ¿no es cierto? Y la luz brilla sobre las tinieblas. Eso es lo que siempre hemos creído los católicos. Esta es Semana Santa, una semana todavía de penitencia hasta el domingo. Y esperemos que sirva para reflexionar un poco a los políticos, ¿no? De vez en cuando. Que apaguen el motor y se sienten y piensan, ¿qué estamos haciendo? Yo el otro día, el sábado, tuve una larga entrevista con Pedro Salinas y dije, al final es un tema de amor, no de odio, como dicen los futbolistas. ¿Por qué nos odian? No, la pregunta es ¿por qué no aman? ¿Por qué no aman a su país? ¿Por qué no se sientan un día en el Congreso y dicen, bueno, ¿qué podemos hacer de bueno para mejorar la vida de mis compatriotas? ¿Qué puedo hacer de bueno? No de populista, mamarrachento, para yo llevarme el triunfo, no. ¿Qué puedo hacer de bueno para que las cosas cambien? Porque está clarísimo a estas alturas que tenemos un presidente que ganó legítimamente las elecciones del año pasado, porque al frente tenía a un personaje que no era popular, no era querido, era repudiado, y ha sido repudiado en 3 elecciones. ¿Ok? A mí me hace gracia, por si acaso, cuando me dicen, ay, los cojudignos hicieron presidente a Castillo. ¿Quién puso en la segunda vuelta a Keiko Fujimori? Ahí están los responsables. Pudieron haber puesto a cualquiera. Y cualquiera le hubiera ganado a Pedro Castillo. O sea, que ¿de quién era la responsabilidad al final del día? Ahora, ya estamos acá, hay que seguir adelante. Este presidente está en capacidad de gobernar el Perú. Muchos no lo han estado antes y ustedes dirán, no, la verdad es que no es razón para que se vaya al cargo. El problema, como lo han dicho otros, es que yo llego a temer que el presidente de la República no sea capaz de discriminar el bien del mal y que no tenga un conocimiento mínimo, básico del funcionamiento del Estado, que no conoce las instituciones más elementales,
Lo que pasó el otro día en Huancayo, cualquier presidente, pero cualquier presidente le dice a su primer ministro, oye, esto no es un consejo de ministros. Llamémoslo otra cosa, pero vamos a tener problemas porque ¿qué acta vamos a levantar de esta reunión? ¿Qué debates de las normas hemos tenido o de políticas públicas? Esto se llama habla el pueblo, tu presidente te saluda, las cadenas famosas de Chávez o las sabatinas de Correa, pero esto no es un consejo de ministros. Pero no tiene idea, pero de verdad que no la tiene, no tiene idea. Un presidente que puede cerrar 24 horas una ciudad de 10 millones de habitantes porque tiene miedo. Y ayer contó Avelino Guillén que lo mismo quiso hacer en noviembre porque había una marcha, unas marchas raras que han habido para Bacarro, raras. Yo no estoy de acuerdo con la vacancia por incapacidad moral permanente porque no creo que sea aplicable, pero sí estoy de acuerdo con una reforma constitucional con 66 votos en el Congreso y un referéndum popular que modifique el calendario electoral, y eso se puede hacer. En fin, ¿alguna pregunta del público? A ver, que nos tenemos que ir. Sí, pero creo que lo vamos a tratar mañana con mayor detalle. Lo que salió de la Corte Interamericana el día viernes por la tarde. Sí, sí, sí. Eso para mañana lo tenemos reservado con Abel. Era lo que se esperaba. Ya yo se los había dicho. Esa resolución del TC no tiene ni pies ni cabeza. Y va a terminar siendo una vergüenza para los 3 magistrados que la emitieron, porque por tratar de ayudar a Fujimori le hicieron un flaco favor. Y se nota que no actuaron como jueces, sino como amigos de Alberto Fujimori. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Tú no puedes declarar nulas resoluciones que no están en el expediente, ya hasta por temas formales, ¿no? Nunca vieron el cuaderno de indulto. Dijeron que la Corte Suprema no se podía pronunciar, cuando la Corte Suprema es la única que se puede pronunciar. Que los deudos no tenían arte ni parte, cuando ante la Corte Interamericana los deudos son parte. O sea, por Dios. Bien grave. Los va a perseguir por el resto de sus carreras haber hecho lo que han hecho. Pero lo cierto es que además ese enorme sacrificio de sus carreras profesionales no sirvió absolutamente para nada, porque Alberto Fujimori sigue en prisión. ¿Puede salir Fujimori? Puede, claro que puede. Tiene que comerse el orgullo y sale, pero no se quiere comer el orgullo. Y su familia no puede permitir que se coma el orgullo, porque se acaba el proyecto político de Keiko Fujimori. Y Keiko Fujimori lo necesita preso. Puede llorar lo que quiera en la puerta de su casa. Bien difícil que el público le crea después de lo que ella hizo. Bien difícil. Muy bien, Abel, pero mañana vamos a ir sobre eso, ¿verdad? Así es, mañana el tema es ese. Muy bien, Rosa María, nos vamos en este lunes santo, ¿no? Lunes Mañana donde... no hay... Es una pena porque normalmente hoy en el convento se preparaban las andas para la procesión de martes durante, a ver, esto que le gusta al señor presidente, durante 200 años. El convento de Santo Domingo ha sido responsable de la procesión de los martes santos. Y las andas se preparaban con mucho cariño y con mucho gusto. Y a mí me encantaba entrar temprano estos lunes al convento porque todo olía a flores y las andas eran lindas. Yo les mandaba fotos siempre a todos. Lamentablemente hace 2 años que no lo tenemos. Ojalá lo podamos tener el próximo año, ¿verdad? La esperanza está en que el próximo año volvamos a las procesiones del día martes. Así es. Bueno, vamos a ver cómo vivimos esta Semana Santa. Rosa María, hoy día recuerden siempre la figura de la higuera. Hoy día se ve, sobre todo lunes santo, la autoridad de Jesús, la autoridad que tiene Jesús y cuando no encuentra a los higos en la higuera, y también lo que pasó con los mercaderes del templo. Eso es lo que recuerda el lunes santo. Así que, muy bien, Rosa María, nos quedamos reflexionando con la audiencia de Radio Santa Rosa después, y cada emisora va a emitir su programación normal. Cuídate mucho, Rosa María, nos reencontramos el día martes santo, mañana. Chao, chao. Vaya.
Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.